Dale de nuevo. Ya está Listo. grabando. Sí, Sí, doctor. ahora sí. Ya. Bueno, eh, la semana anterior, el lunes, vimos la introducción de la insuficiencia renal crónica y básicamente habíamos dicho de que había una fibrogénesis, una esclerosis renal y todo esto empezaba por excesiva hiperfiltración. Eso es lo que habíamos comentado la clase anterior. Hay el daño renal por ser hipertenso, hay el daño renal por ser diabético. Esto lleva a una reducción de la masa de las nefronas. Esto quisiera, por favor, que cuando hablemos de las masas de la nefrona, mentalmente, digamos, pongamos, a ver, estas dos nefronas son malas, aquí estas tres nefronas son malas, aquí tengo cuatro nefronas malas. Entonces, en la medida de la evolución de la enfermedad, a ver, colores. Bueno, en la medida de la evolución de la enfermedad, todo este cuadradito que yo estoy, digamos, mostrándoles acá, vendrían a ser las nefronas buenas. Y aquí hay dos nefronas malas. Aquí, ahora vean ustedes, hay tres nefronas malas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora yo voy a dibujar 1, 2, 3, solo 4. Es decir, este concepto también quiero que lo tengan en la cabecita. Cuando hay daño renal en forma progresiva, nosotros vamos teniendo una reducción de las nefronas. Entonces, pero la idea mental es la que estoy sacando la de Porter. Bien, esto va a generar dentro de lo que vendría a ser, esta es la arteriola aferente, esto vendría a ser el glomérulo, arteriola eferente, y aquí tengo el túbulo contorneado proximal. Eso es recordatorio de fisiología. ¿Cuánto dijimos que era la presión acá? 60, doctor. 60. 60, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, la presión glomerular es 60 y cuando yo tengo 60 a este nivel, voy a, voy a poder filtrar este, con 60, nosotros vamos a filtrar acá 125 ml. Eso con 60. Entonces, gracias a los 60 milímetros de mercurio, filtramos 125 y también deben recordar que, la cantidad, digamos, de orina que se forma es 1 ml de orina por minuto. Entonces, estos siempre van a ser nuestros básicos, ¿ya? Esto siempre lo vamos a tener así. Entonces, de los 125 se absorben 124 y tenemos 1 ml de orina por minuto. Bien, ahora, ya tengo la reducción de la masa, lo que hemos dicho, y hay la hipertensión capilar glomerular, entonces estamos hablando ya de, digamos, de 70, 80 de presión capilar glomerular, y esto va a poder producir un incremento en la filtración. Miren esto, esta es palabra clave, este concepto que estamos viendo acá va a ser palabra clave porque va a decir de que el hecho de que haya hipertensión capilar glomerular sí incrementa, pero miren esto, la filtración de proteínas plasmáticas. Y ahora vamos a tener proteinuria. Entonces, en la orina vamos a tener albúmina, vamos a tener proteínas aumentadas y esto nos estaría, digamos, dando una idea de lo grave que está el paciente. Entonces, esto por un lado va a ser un concepto que lo tenemos que mantener en forma permanente. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, no. No, doctor. Se quedó claro en la Perfecto, anterior clase. perfecto. Entonces, ahora vamos a venir aquí abajo y aquí tenemos lo siguiente.
¿Me salí? Sí, doctor, salió de compartir pantalla, pero sí en la O sea, reunión. pero sí van a reunión. Entonces no estoy compartiendo pantalla. No, Ya, ahora tengo que entrar al Zoom, ¿no? sí, doctor. Donde dice Zoom. Sí. ¿Puedo compartir, doctor? Ahora sí. ¿Alguien ya empezó a grabar? Aquí tengo... Sí, sí. Share. Y ahora sí, ¿no? Sí, doctor, listo. Ok. Bueno, entonces esa sería la introducción para insuficiencia renal crónica. En la segunda parte de insuficiencia renal crónica, vean ustedes acá, aquí ya vamos a hablar de la clasificación de las 5 etapas y vean, esta fue la pregunta que me hizo su compañera en clases cuando dializa al paciente. En la etapa 5, sí o sí, estamos con 15 ml por minuto de filtrado glomerular. Y en esta fase, miren ustedes, acá hay un detallito. En esta fase vamos a estar nosotros eh, con este problema. Aquí habla de síndrome urémico, es decir, los valores de urea que va a tener el paciente van a ser altos, estamos hablando de 220. ¿Y qué significa un síndrome urémico? Un síndrome urémico va a significar disnea, va a significar diarrea, va a significar infiltrado intersticial de urea, infiltrado intersticial de urea, va a significar deshidratación y sobre todo este mensaje, hipervolemia. Es decir, ya el paciente en este estadio 5
es un edema. La hipervolemia es siempre con edema, ¿no? Entonces, va a ser un paciente que está en fase urémica, un paciente que está muy mal, está respirando mal, está acidótico, está con todo esto que acabo de escribirles aquí arriba. En esta fase el deterioro se produce retención de productos nitrogenados, sí, alteración de la hemostasis del volumen extracelular, eso es lo que me refiero con hipervolemia, hidroelectrolíticos y ácido base. Es decir, acá vale la pena mencionar este detallito. Cuando dice hidroelectrolítico, ¿qué es lo que espero encontrar? Un potasio elevado. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de potasio? De 7, de 8, de 9. Entonces, a eso se está refiriendo con un trastorno hidroelectrolítico. Por otro detalle, dice al ladito ácido base. Entonces, cuando hacemos una gasometría y vemos el pH fisiológico normal es 7.35-7.45. Entonces, este paciente ya no va a estar con este pH. Este paciente va a tener un pH, aquí digamos, este es el valor normal, el valor patológico va a tener un pH de 7.1. ¿Qué es eso? ¿Qué se llama eso? Acidosis, ¿no? Entonces el paciente que va a estar con una acidosis de tipo metabólico. Y si nosotros revisamos el bicarbonato HCO3, ojo, el bicarbonato que ustedes han aprendido es 24-28, pero por debajo de 20 ya es patológico. O sea, menor a 20, menor a 20 ya es patológico. Entonces este paciente va a tener un bicarbonato HCO3 de 12. O sea, miren, va a estar prácticamente en una acidosis metabólica. Entonces, a eso se está refiriendo. Entonces, hablar del síndrome urémico es de todo esto que tengo aquí anotado, pero también del trastorno hidroelectrolítico y ácido base, además de trastornos endocrinos. Por lo tanto, la insuficiencia renal avanzada afecta directa o indirectamente también el funcionamiento de otros órganos. Cierto, ahorita lo vamos a ver cómo. Esta insuficiencia renal crónica hasta la etapa 4 es muy poco sintomática y prácticamente se la diagnostica solo al realizar estudios bioquímicos de rutina que incluyen creatinina con filtrado glomerular inferiores a 25 ml y especialmente por debajo de 15. Es cuando el paciente ya narrará un cuadro clínico propiamente tal. Señores, quédense con este detallito. La hiperbol, la, el síndrome urémico ya es 15 ml o menos de 15. Y ahorita tengo una paciente, por ejemplo, que está con una creatinina de 1.8, es diabética y no está hipervolémica. Y es hipertensa y me dice que sus glucosas en la tarde siguen siendo de 300, 400 y sigue comiendo empanada de arroz y sigue comiendo empanada de jigote. Y no logro todavía hacerle entender a la señora que todos estos, digamos, elementos le están haciendo un completo daño a ella como paciente. A ver. Bueno, ¿qué ha pasado acá? Aquí se me ha colgado esto. Miren, quiero salir de acá. Luego para salir del texto, fíjense, para recorrer esto, tengo que salir del texto. Y aprieto acá, texto, y me aparece ahí. Yo creo que si le da de nuevo al texto para desactivarlo. Sí, aquí en...
En este, Ajá. ya hago clic, ya está. Pero se activa, mire. A ver, dele entonces a otro, a resaltar, por ejemplo, a ver, para a ver si se ocurre. Ahí, a ver acá. Ya, a ver, ahora intente bajar. Ahora, eh, ahora ya tengo este resaltador. Pero Mm, Dele al borradorcito, a ver, doctor, por favor. Quizás ahora con sí, eso se pueda. a ver, nada. Intentar la tecla Escape. ¿Cuál es esa shift? Nada. En el canto superior izquierdo no la ve. Escape. Ah, escape. Ya. Ahora, Parece ya. que ya. Sí, 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 con escape salí. Está correcto. Está correctísimo. Gracias. Entonces, estos detalles son importantes en lo que acabo de mencionar. En la insuficiencia renal crónica, en sus etapas precoces, está poco sintomático. ¿Listo? Ya es en la forma tardía. La década de 60 se elaboró la hipótesis de la nefrona intacta. Se refiere a que cada vez que una nefrona desaparece, su función es asumida por las remanentes. Si progresivamente se van perdiendo masa nefronal, las restantes deberían cumplir con la función. Es la teoría que habíamos hablado nosotros hoy día. ¿Qué pasa con las nefronas restantes? Los glomérulos se hacen grandes, se elongan de todos los segmentos tubulares, particularmente los túbulos proximales. ¿Por qué el túbulo proximal? Porque es ahí donde se lleva a cabo el intercambio. Cambios fisiológicos, mayor flujo sanguíneo por el nefrón individual. Esto es un concepto que lo escucho con mucha frecuencia. El concepto de la hiperfiltración, y es lo que habíamos dicho ahora, porque hay un aumento de la presión glomerular y también hay un aumento en la reabsorción y secreción tubular. Entonces, todo esto como consecuencia del hiperflujo. Aumento en la capacidad de transporte de sodio, potasio y protones y mayor capacidad de concentrar y diluir el fluido. Todo esto está, ya el paciente está con insuficiencia renal tipo 2-3, que está intentando compensar, lo logra con una creatinina moderadamente elevada, pero no en síndrome urémico. Ahora, a esta acción de tener un aumento de la secreción tubular, de la resorción tubular, de la filtración glomerular, esto se llama esto vendría a ser la capacidad adaptativa. A ver, ¿cuál es la capacidad adaptativa en la insuficiencia cardíaca al inicio? Para que puedan soportar mayores volúmenes. En insuficiencia cardíaca, la capacidad adaptativa del corazón. Disculpa, doctor, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es para entender el concepto de capacidad adaptativa. Nosotros hemos revisado el tema de insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia cardíaca hay un aumento del volumen de fin de diástole. Entonces, ¿cómo se adapta el corazón? O sea, ¿cuál es su capacidad adaptativa cardíaca cuando el Hay un paciente está remodelado. Hay un en IC? remodelado. En este caso, ele se vai Bien, a alongar remodelado. más. Sí, un remodelado porque se va a alargar, como dice, se va a quedar Bien, más grande el espacio, ¿no? Entonces, exacto. Hay un remodelado que sería una hipertrofia dilatada o una hipertrofia concéntrica. Primero concéntrica y luego tendríamos una hipertrofia dilatada. Bien. Ahora, y la primera que aparece, recuerden, es Frank Starling. Entonces, cuando esa capacidad adaptativa, el remodelado excéntrico, concéntrico, Frank de Starling, renina, angiotensina, aldosterona, ya no funciona, ya tenemos nosotros manifestaciones de IC. Lo mismo está pasando, ya el paciente ahora está con, ya no es insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia renal. Entonces, en la capacidad adaptativa hay una hiperfiltración, hay mayor reabsorción, mayor secreción tubular, y miren esto, mayor capacidad de transporte de sodio y potasio, es decir, y protones, es decir, el paciente está secretando potasio, está secretando hidrogeniones y está absorbiendo sodio.
esta capacidad adaptativa es cuando todavía tenemos nosotros, ya está es lo que tiene mi paciente. El paciente está con una CREA de 2 o 2, 3 CREA, pero todavía está con su capacidad adaptativa vigente. Entonces, cuando se ve sobrepasada, comienzan a aparecer manifestaciones clínicas que son la retención del aura y la CREA, la retención de agua, consecuentemente, mayor retorno venoso, hipertensión arterial y edema. Reducción en la capacidad de concentrar orina. Es decir, ¿qué significa la capacidad de concentrar? Cuando nosotros tenemos un déficit, digamos, el paciente que recibí anoche, paciente que había sangrado toda la noche por una hemorragia digestiva alta, este paciente sangra, llega al hospital, digamos, con una oligúrico, con una creatinina ahí en 1.5, en una prerrenal, un cuadro agudo, y esta capacidad de concentrar, si yo mido la concentración de orina, está bien concentrada. ¿Por qué? Porque está absorbiendo sodio, está absorbiendo, está reteniendo, eh, eh, no está eliminando mucho hidrogenión, entonces esta va a ser una orina concentrada, además está absorbiendo agua. Esto estoy hablando en la fase de la insuficiencia renal aguda. En la crónica, esa capacidad de concentración no existe. Reducción en la capacidad de generar bicarbonato. No se olvide que en nuestro riñón, por cada potasio que se excreta, o por cada carga positiva que se excreta, se absorbe un bicarbonato. Y por cada hidrogenión que se secreta, también se absorbe un bicarbonato. Entonces, esta función fisiológica de intercambiar iones de hidrogeniones, de intercambiar, nos va a permitir la síntesis de bicarbonato. Todo esto se reduce y por eso el paciente hace un cuadro de acidosis metabólica. Hay una enfermedad metabólica ósea, hay acumulación de fosfatos. ¿Qué significa esto? Miren, los pacientes renales crónicos van a tener hiperparatiroidismo, van a tener un aumento de la vitamina D, hay una acumulación de paratormona, es decir, el paciente tiene más paratormona de lo habitual, y esta paratormona aumentada va a generar en el paciente una resorción ósea, es decir, va a entrar en un estado de osteoporosis. Reducción de la adaptación de los cambios de ingesta de sodio, depresión o expansión de volumen extracelular, y reducción de la adaptación de ingesta de potasio. Entonces, estos pacientes van a entrar con hipercalemia. Entonces, hasta acá el resumen es que en la insuficiencia renal crónica su capacidad adaptativa está alterada y todavía esa capacidad adaptativa hace que en una insuficiencia renal estadio 3 no hayan síntomas porque está en fase compensada. Ahora vamos a pasar ya a un estado 5 con ¿qué se llama esto? Con un clearance de creatinina de 15, menor a 15 ml. Y eso es lo que vamos a llamar y conocer con el nombre de lo que es la toxicidad urémica. Inicialmente se creyó que la hiperazoemia y dentro de esta la acumulación de urea era la principal causa responsable de los síntomas de toxicidad urémica. Sin embargo, si experimentalmente se administra urea a un sujeto sano, lo único que ocurrirá es diuresis osmótica, causada por la misma urea y no se observarán los síntomas característicos de la insuficiencia renal. Lo que ocurre es que los niveles de urea se relacionan o se correlacionan directamente con una gran cantidad de otras moléculas que al no ser eliminadas, filtradas y secretadas por el riñón, se acumulan y con estas las responsables dan origen a los síntomas del daño propio. Veamos. En la actualidad se reconocen 90 sustancias de diferente peso molecular y solubilidad que producen alguna proporción de toxicidad urémica. O sea, son 90 sustancias que no logran excretarse ni secretarse. Pese a esto, la medición de la urea plasmática sigue siendo el mejor marcador de toxicidad urémica,
pacientes con urea superior a 160 tienen una mayor tasa de complicaciones que aquellos con niveles menores. Entonces, cuando veamos nosotros, a ver, la conclusión sería, la toxicidad urémica va a reflejar la retención de muchas sustancias. Pero, ¿cuál es el único valor que buscamos para hablar de toxicidad urémica? Pedir urea en sangre. Mayor a 160, la cosa está grave. Guanidinas producidas por el catabolismo muscular poseen acción neurotóxica. Eso va acumulando. El ácido guanil succínico se relaciona con trastorno de la función plaquetaria y se produce tendencia a los pacientes que van a tener hemorragias. El dimetilginina inhibe la enzima óxido nítrico sintetasa y provoca mucha disfunción endotelial. Hemocisteína aumenta, es tóxica por el endotelio vascular y favoreciendo proliferación de músculo liso y agregación plaquetaria y formando trombos. Glicosilación de cadenas proteicas, estimulación inflamatoria y daño endotelial. Productos avanzados de la oxidación proteica producen alteraciones entre oxidantes y antioxidantes que activan a los monocitos. Entonces, vean ustedes acá, estamos nombrando esas 90 sustancias, ¿no? Por ejemplo, acá, lo interesante dentro de esas 90 sustancias, miren, el paciente tiene el trastorno de la función plaquetaria produce tendencia al sangrado. ¿Hola? Estos pacientes, cuando uno les ve la piel, tienen mucha equimosis. Entonces, ¿por qué tienen tanta fragilidad? Porque en la insuficiencia renal crónica no se eliminan todas estas sustancias. Esto Doctor, quisiera que, sí, tiene un minuto y 40 segundos, doctor, para que se acabe el Zoom. ya hacemos otro. Pilar está atenta. Esto quiero que estén atentos. La hemocisteína tóxica para el endotelio vascular favorece la proliferación de músculo liso, agregación de plaquetas y trombosis. Señores, cuando revisábamos nosotros el tema de placa de colesterol, hablábamos de la agregación de músculo liso para la formación de placa de colesterol. Aquí no se va a formar más placa de colesterol, pero la presencia de hemocisteína nos va a dar mucha toxicidad del endotelio y miren al final, formación de trombos. Bien, ¿se acabó o sigue? En menos de un minuto, doctor, se acaba. Ya. ¿Qué dice acá? Leptina, ¿no? Disminuye el apetito, aumenta la termogénesis, disminuye el peso y la grasa corporal. Señores, la obesidad está relacionada con leptina. Es decir, el obeso tiene mucha leptina. Y acá la presencia de, digamos, la disminución de leptina nos va a dar una alteración en el apetito. Fíjense, el